un poco el material que habíamos usado, que usamos. Es un material que ahora está en resguardo del Museo del Cine, Pablo Duclos Jiquén, a cargo de Paula Félix de Die. Y bueno, la digitalización y el trabajo de este material fue bastante arduo. Es bastante arduo el trabajo de abrir cada una de las latas y tratar de restaurarlo, con lo cual el agradecimiento también, entre otras cosas, a los productores y al Museo del Cine, ¿no? ¿Qué tal? 62. En total, el archivo de todo el noticiero son 12.000 latas, porque todo el noticiero de Canal 9, desde 1973, que fue el momento en el que el canal, en realidad, el canal se termina de expropiar en el 74, pero este archivo es desde el 73 hasta el 83. Hay 12.000 latas, nosotros trabajamos con 120 nomás. Un poco para también tomar la dimensión de lo que contiene este archivo, ¿no? Porque es el material, que es el archivo que sale, el noticiero que salía al mediodía y en el vespertino de todos los días, ¿no? Y bastantes años, porque bueno, nos agarramos una pandemia en el medio, pero cada una de las latas hay que abrirla, ver el contenido, porque lo único que tiene, la única referencia que hay del material son unas etiquetas que tienen el contenido. Hay más o menos 11 minutos cada una de las latas y hay aproximadamente 4 notas. Y una vez que uno abre las latas, bueno, ahí la forma en que está el material a veces no se sabe, entonces si está muy roto, está partido, hay que limpiarlo, pegarlo, luego pasarlo por la moviola, con lo cual a veces una lata sola puede tomar entre 3 y 4 días de trabajo, que este es un trabajo que lo hicieron voluntarias del Museo del Cine. ¿Cómo? Todas las que se abrieron, no, o sea, no hubo ninguna que hubo que tirar a la basura. O sea, todas las latas, de alguna manera, con un mayor o menor esfuerzo, se pudieron recuperar y restaurar enteras. El proyecto en realidad empezó cuando una vez visité el Museo del Cine. Yo estaba haciendo en ese momento otra película que también es toda hecha con archivos fílmicos, archivos familiares. Y cuando visité el Museo del Cine para ver si había ese tipo de material, ahí es donde me encontré con esta bodega gigante y toda esta cantidad de latas, y estaban etiquetadas a mano cada una de las latas. Sí, ese trabajo ya está hecho en el museo, que ya venía del archivo y tiene los nombres del contenido. Entonces ahí vimos que decían Videla, Macera, Galtieri, y eso fue lo que nos sorprendió en principio, y fue el material que en principio habíamos seleccionado. Originalmente en la primera etapa del proyecto se había llamado Dictadores. Y cuando empezamos a ver el material, el contenido de esas latas, bueno, ahí estaban las notas que nosotros más o menos habíamos buscado, que tenían que ver con algunos discursos o con alguna inauguración de obra, la referencia que tenía la nota, pero también estaban las otras notas que habían salido. Y ahí aparecían, bueno, la nota del tiempo, donde por ahí estaban las plazas, las calles de Buenos Aires, alguna entrevista, algún actor, algún deportista, y ahí nos dimos cuenta que, bueno, que había otra cosa, ¿no? Y ahí fue un poco también esa tensión que me agarró a mí. Yo soy de la misma generación que Martín Cohen. Viví mi infancia en aquella época, con lo cual cuando empecé a ver ese material, lo primero que me agarró era nostalgia, de reconocer el nombre de las calles, los edificios, pero de pronto aparecía la nota de Videla y eso, bueno, producía una tensión que me dije, acá hay algo para trabajar, y fue como un poco el embrión de la película. ¿Cómo fue la conexión con el libro de Martín Cohen? Eso empezó un poco después. Nosotros empezamos a trabajar primero con el material, con Fernando Kraut, que es el guionista de la película, y al principio lo habíamos seleccionado por temas, con la idea de que por ahí podría en cada uno de los temas hablar algún especialista, entre comillas, porque agrupamos las notas, por ahí algunas que tenían que ver con la infancia. Hay muchos chicos que aparecen en las imágenes, muchas veces en guardapolvos, tanto en las escuelas como en desfiles militares. Había muchas que tenían que ver con el rol de la mujer, actos del periodismo, la iglesia, hasta que en un momento Fer me cuenta, bueno, salió el libro, me acuerdo, de Martín Cohen. Yo había leído libros
anteriores en este género que hoy casi es un género literario, que se llama Me Acuerdo. Hay uno, el primero de un norteamericano que se llama John Brainerd. Después George Perec tomó esta idea y hizo los recuerdos de su infancia en la París de posguerra. Y cuando empecé a leer el texto de Martín, ahí había como una conexión en algunas cosas directas, en otros momentos un contrapunto. Probamos algunas cosas y bueno, de ahí ya no volvimos para atrás. Ahí trabajamos bastante, apenas empezamos a leer el libro y agarré algunos de los recuerdos. O sea, para mí todos los recuerdos eran mis recuerdos porque, digamos, era mi época, mi entorno también bastante parecido al de él. Y cuando empezamos a probar, bueno, funcionaba siempre casi como si hubiesen hecho uno para el otro, tomando en cuenta que son dos materiales completamente distintos y que a priori parecería que serían muy difíciles trabajar en forma conjunta, pero bueno, lo que sí sabíamos era lo que no queríamos hacer, era que de alguna manera el texto de Martín sea una especie de epígrafe de las imágenes y que las imágenes sean ilustrativas del texto, que traten de, bueno, tratamos de trabajar en esa tensión entre esos dos materiales, pero sí afloja un poco cuando Martín habla. Hay una sola imagen. No, quisimos trabajar siempre con el material del archivo. Sí, salvo la única, hay una sola que no es del archivo, una sola que es la publicidad de Ginebra Bulls, que es cuando a Gatti le sirven una ginebra y hace un gol, se escucha un gol. A partir de lo que decías vos respecto a que se hace más digerible, me parece que lo de Martín me pareció que el valor de eso es que le da como la lectura ingenua de todos los que vivimos esa época y que no pertenecíamos a este delirio que se está buscando y acorta mucho esa distancia. Sí, y además a mí me resultó muy interesante poder trabajar con el libro de Martín Cohn porque él acá cuenta los recuerdos de su infancia, pero es un escritor que trabajó mucho la época, ¿no? En todas sus ficciones trabajó mucho la época, con lo cual me resultaba interesante acá esta otra visión que él podía dar de esta época que tenía que ver con esa ingenuidad y también me parecía interesante poder trabajar con unos recuerdos escritos en presente, o sea, escritos hoy en día. Esta es una película que creo que probablemente no la hubiese podido hacer hace 40 años porque las urgencias eran otras en los primeros años de democracia. Pasados tantos años es posible por lo menos reflexionar desde otros lugares. A mí me pareció que, más allá de que se puede obviamente pensar o sentir que lo de Cohen afloja un poco la noticia que se ve en el Canal 9, a mí me pareció que en realidad convierte la película en una ironía más completa, porque la vida es la historia y lo que pasa en la intimidad de la familia también, ¿no? En una cierta época, ¿no? Creo que en ese sentido lo completa muy bien, ¿no? Sí. Y además, digamos, más allá de cierta ingenuidad que él tiene cuando, por lo menos en el momento recordado, porque él escribió los recuerdos de manera azarosa a medida que le iban viniendo, los iba escribiendo y prácticamente no los revisó, pero también si uno empieza a leer entre líneas o a percibir ciertas cosas, también se nota en algunos de los recuerdos el terror de aquella época, ¿no? El recuerdo de un juego que tiene que ver con secuestrar a la hermana y llevarla a un sótano y después pedir la liberación, es como uno tal vez uno de los más evidentes, pero hay otros también. ¿Cómo accediste al material? ¿Fue azaroso elegir esas 120 de 12.000? Tenían que ver con, el museo sí tiene catalogadas las etiquetas, con lo cual uno digamos, puede, si tiene ganas de investigar o de buscar, las etiquetas, qué es lo que dice el contenido de las latas, sí eso está disponible, con lo cual un poco de información mínima acerca de la descripción de la nota está, un poco trabajar
No. En el museo están las 12.000 latas resguardadas, pero hay digitalizadas las 120 que digitalizamos nosotros y algunas otras que se hicieron. En un momento se había hecho, Canal 9 hizo un programa que se llamó Parece que fue ayer, que era como una especie de competencia de otro que tenía Canal 11 que se llamó Cambalache, y para ese programa digitalizaron algunas latas. Albertina Carri digitalizó algunas latas para su película Cuatreros. Hay algunas latas que sí están digitalizadas, pero nada, en relación a las 12.000 es mínimo. Y nada más. No. Todo lo que quisimos incluir en la película está incluido y algunas cosas quedaron afuera, un montón de cosas quedaron afuera que me hubiese encantado poner. Pero bueno, era imposible. Por ejemplo, la nota donde aparece Gatti, esa es una lata que yo quería poner entera. Es una lata que ese registro está hecho el 30 de marzo de 1976, luego de una gira que hizo la selección argentina por los países del este en aquel momento, donde jugaron probablemente algunos de la misma generación que yo recordará aquel partido que jugaron en Kiev, donde jugaron bajo la nieve, y el Gatti atajó increíble. Bueno, esa nota es de la vuelta a esa gira, pero y también hay una nota con Menotti, también hay una nota con Tarantini, pero lo notable de esa nota es que refleja la llegada de la selección argentina el 30 de marzo, pero había un partido de Argentina el 19 de marzo, con lo cual ellos salen con el gobierno de Isabel Perón y regresan con el gobierno de Videla, y bueno, en la nota lo que se habla es de cómo fue el partido, ¿no? Pero es como muy interesante ese tipo de cosas, algunas, digamos, por el volumen quedaron afuera, ¿no? No, es solo del libro. La generosidad de Martín Cohen, lo tengo que volver a decir, fue, digamos, le debo mucho porque fue completa. Cuando yo le planteé la posibilidad de trabajar con su texto, él vio mis películas anteriores como referencia y nada, me dijo, medio hace lo que quieras, es tu película, y nada, y usamos solo, o sea, el material de la película son las latas y los recuerdos de Martín. Exacto. No, digamos, casual no es, pero también tuvimos que hacer recortes en ese sentido. Y bueno, a mí me resultó muy impresionante ver una cantidad de notas con Videla en contextos en los que yo no había visto. Uno estaba acostumbrado a ver notas en donde por ahí, en los aniversarios del golpe, digamos, donde Videla habla sobre los desaparecidos o los comunicados. Pero en este caso me parecía que había en ese personaje algo muy particular en cómo hablan las gestualidades, digamos, la diferencia que hay cuando él habla con traje militar y cuando habla de civil, los movimientos de ojos, los tartamudeos. Entonces me parecía que ahí había algo muy particular, tal vez diferente a los otros, ¿no? Pero, no sé. Después también... Sentí lo mismo. Bueno, muchas gracias por haber venido.